Listo, vamos a iniciar. Entonces, muy buena tarde, bienvenidos a Taller de Lenguaje nuevamente. Vamos a hacer unas aclaraciones de unas cositas que están ahí que vienen ahí como por el caminito. Bueno, el día de hoy voy a hacerles la explicación de la base teórica que requieren para hacer el producto uno, para hacer el producto 2, para hacer el producto 4, el producto 5 y todos los productos de aquí en adelante. ¿Sí? Por eso es importante, pues, qué chévere que estén aquí porque es un tema que no es tan fácil y pues necesitamos que se vayan bien con el concepto bien claro para lo que tienen que hacer. Entonces, el día 20 de abril, que es nuestra próxima tutoría, la tenemos presencial. ¿De ustedes cuántos asisten presencial? Hazten la manita, por favor. Bueno, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Súper, 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 súper. Eso está muy bien, van seis. Bueno, con ustedes que nos vamos a ver si Dios nos lo permite, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, para que presten atención. Eso no quiere decir que los que no vayan a estar en la presencialidad no se vaya a hacer. Sí o sí, si se conectan. De lo contrario, pues no se puede hacer. Entonces, hoy voy a explicarles lo que es la base teórica para hacer el producto uno y por ende, pues los demás productos. Y el 20 de abril es la entrega de ese producto. Pero ustedes el 20 de abril, como tenemos presencialidad, lo que vamos a hacer es hacer una pequeña retroalimentación a cada uno del producto de ustedes antes de que lo envíen. Eso lo vamos a hacer el 20 de abril. Perdón, el 20 de abril, sí. En la siguiente fecha, que es abril 27, también tenemos presencialidad en abril 27. Y ese día en la tutoría vamos a hacer el producto 2, ¿sí? Le vamos a utilizar la tutoría para hacer el producto 2. Entonces, las personas que van a asistir el 20 y el 27 de abril, yo les agradezco que lleven impreso el documento que vamos a analizar. ¿Para qué? Por si acaso, porque no sabemos en qué aula nos toque la clase, porque si nos toca en el CENTIC no hay problema. El problema es que si nos toca en un edificio, en el Camilo Torres, en otra torre, que allá no hay computadores para cada uno, a no ser de que ustedes lo lleven. Entonces, pues para evitar esos contratiempos es mejor sí o sí llevar, que si lo llevan y estamos en CETIC, maravilloso, se trabaja sobre el papel y luego ustedes lo hacen de manera virtual. Entonces, recuerden que el 20 y el 27 vamos a realizar los productos prácticamente dentro de las tutorías. Pero para el del 20 sí deben llevar algo ya hecho, de acuerdo a lo que vayamos a ver el día de hoy. Luego viene mayo 4, la siguiente tutoría, y en esa tutoría de mayo 4 y mayo 11, vamos a utilizar esas dos tutorías porque ustedes en el siguiente producto, después de analizar un texto argumentativo, ustedes tienen que elaborar el propio. ¿Sí? Ya viene desde ustedes la construcción de un texto. Entonces vamos a utilizar en mayo 4, en mayo 11, los voy a guiar por el camino de la construcción de ese texto. ¿Listo? Mayo 4 y mayo 11. En mayo 25 voy a explicarles lo de los razonamientos y que viene lo de la oratoria. Entonces eso lo vamos a hacer acá en clase virtual en mayo 25. Y luego, en junio 1 y junio 8 vienen las oratorias. Entonces, solamente acepto virtual para junio 8 aquellos que están fuera de Bucaramanga. Pero que si quieren venir, no hay problema, los espero en junio 8 que es presencial. Entonces, los que están por fuera de Bucaramanga deben presentar la oratoria el 1 de junio. Los que están acá en Bucaramanga presentan la oratoria el 8 de junio de manera presencial. ¿Listo? Ya que si es por X, Y, no sé, me avisan con tiempo porque yo ya los ubico teniendo en cuenta pues la información que encontramos de cada uno. Yo sé dónde viven, si están lejos, están cerca, etcétera, etcétera. Entonces, y por lo general va a ser a esta hora, 4 de la tarde. Entonces, ese día hacemos la oratoria. Y ya en junio 22 nos resta es como la evaluación y mirar cómo nos quedó taller de lenguaje después de todo este proceso. Entonces, tengan en cuenta esas fechitas y estas actividades que vamos a realizar.
Por lo pronto, pues empecemos con lo que necesitamos, que es la base teórica. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes en el producto uno y el producto 2? Analizar dos textos desde la parte argumentativa. Entonces, para eso, pues vamos a ampliar un poco, teniendo en cuenta cada una de las partes, la estructura de un texto argumentativo, pues vamos a hablar de cada una de ellas. Vamos a empezar con la primera parte, que es la más importante de todas, es la columna vertebral de todo esto. No sin antes hablar que esta estructura que vamos a hablar el día de hoy sirve para todo, cualquier texto argumentativo, llámese artículo de opinión, llámese columna de opinión o llámese ensayo. ¿Sí? Siempre la estructura va a ser la misma. Hay un primer párrafo donde se presenta el tema y se plantea la tesis. Luego viene otros párrafos donde se desarrollan los argumentos y el párrafo final es el párrafo de la conclusión, que es en el que se reitera el punto de vista o la tesis como tal. Tesis. Entonces, cuando nosotros hablamos de tesis, estamos hablando de una afirmación, ¿sí? Que está expresando la posición que usted tiene, el autor tiene frente a un tema. Entonces, la idea es que esa tesis, a través de todo el escrito, se argumente. ¿Con cuál objetivo? De persuadir y convencer al lector, como de buscar adeptos, como de buscar aliados frente a la tesis que yo emití para que se pongan como de parte mía y me crean el cuento. Pero para que me crean el cuento, no puedo utilizar cualquier tipo de argumento, que es lo que vamos a ver ahora más tarde. Entonces, tienen que tener una muy buena tesis, ¿cierto? Pero para construir una tesis, que es la que ustedes van a hacer después en el borrador, para construir una tesis se requiere de una serie de elementos que vamos a hablar. Entonces, ¿por qué es tan importante la tesis? Para tenerlo en cuenta. La tesis es la columna vertebral del texto argumentativo. Se presenta en la introducción, se sustenta en cada párrafo y se reafirma en la conclusión. Esto muestra que todo el escrito gira alrededor de la tesis. Si usted no tiene una postura clara frente al tema, ese texto no va a lograr el propósito comunicativo, que es persuadir y convencer mediante razones veraces y confiables sobre algo que se está afirmando o se está negando, porque la tesis puede ser a favor o puede ser en contra. Siempre vamos a pensar una temática y tenemos o estamos con ella o estamos sin ella. Eso es lo importante de la tesis. Entonces, vamos a hablar de la primera característica y por no decir una de las más importantes que debe tener la tesis. La tesis debe ser discutible, ¿sí? La tesis debe ser algo sobre la cual la gente pueda tener diferentes opiniones. Si su tesis constituye una idea generalmente aceptada o todos están de acuerdo, entonces no hay razón para persuadir a los lectores, porque todo el mundo está de acuerdo con la manifestación de la tesis que usted ha emitido, ¿sí? Es por eso sí o sí tiene que ser discutible. ¿Para qué? Para que yo pueda abordarla y sustentarla con unos buenos argumentos. Si todos están de acuerdo con lo que yo voy a decir, pues no tiene razón y se pierde el hilo de un texto argumentativo. Es la primera característica de 3 y 4 que vamos a ver, es que sea discutible, que se presente controversia, que hayan diferentes opiniones. Vamos a ver si me hice comprender en frente a la definición de tesis. Aquí hay dos tesis. ¿Cuál de esas es discutible? La La primera es primera. una tesis. Carlos Manuel dice que la primera. ¿Quién está de acuerdo con Carlos Manuel? Y la Yo, segunda, ¿por qué no? La segunda no, porque es lo que todo el mundo piensa y todo el mundo cree que está mal. Exactamente. Nadie en su sano juicio va a decir que la contaminación es súper buena, ¿cierto? La segunda no es discutible, exactamente. La primera sí era discutible. Entonces vamos a analizar por qué es discutible. Entonces es discutible porque genera diferentes puntos de vista. Algunos ciudadanos podrían pensar que así es como se debe gastar el dinero de la nación, ¿cierto? Otros dirían que ese porcentaje se debería destinar a la educación. Otros dirían que ese porcentaje se debería destinar a la salud, ¿sí?
Otra parte de la población podría argumentar que es las corporaciones y no el gobierno deberían pagar para frenar la contaminación, ¿cierto? Entonces, es discutible. En la segunda, la contaminación es mala para el medio ambiente, no es discutible porque todos los estudios, análisis y opiniones coinciden en que la contaminación es un problema. Nadie podría argumentar razonablemente que la contaminación es buena, ¿cierto? Nadie, por lo que no es discutible. Entonces, primera característica siempre debe ser discutible. ¿Listo? Segunda característica, la tesis debe ser sustentada con argumentos. La posición que se asume en el texto en cuanto es discutible se debe defender. ¿A través de qué? De razones o argumentos. Y esas razones o argumentos que van a provocar que la justifiquen, la sustenten y la ratifiquen. ¿Dónde se ratifica? En la conclusión. ¿Ya? Se justifica y se sustenta a través de los argumentos que van después del párrafo introductorio. Entonces, siempre una tesis y una muy buena tesis siempre va a ir acompañada de unos muy buenos argumentos. Y ahora más adelante vamos a ver los tipos de argumentos. Tercero, la tesis es una oración. Sí, esa gramaticalmente que vimos en primaria, que es una oración, es una estructura de palabras que que tienen sujeto, verbo, predicado y verbo y complemento. Siempre la tesis es una oración. Han caído en el error que yo les digo, la tesis está en el párrafo introductorio y me señalan todo el párrafo, lo subrayan todo y me dice que todo ese párrafo es la tesis. No, la tesis es una oración específica, completa. Debe cubrir lo que yo voy a discutir en el texto, ¿sí? Entonces, esa oración, llamadas dentro del la categoría son oraciones declarativas, sino que las oraciones declarativas pueden ser afirmativa o negativa. En este sentido, de acuerdo al tema, o estoy a favor o estoy en contra. ¿Listo? Y yo emito mi opinión sobre ello. Recuerden que la tesis es la posición que usted tenga sobre esa temática. Entonces, usted asume una posición que puede ser a favor o en contra y la va a defender y se defiende a través de los argumentos. Esto que está aquí, que son recomendaciones para elaborar una tesis, este proceso lo vamos a hacer el día que empecemos a hacer su propio Mi amor, si texto. no tiene tarea, Pues yo creo que no, Ana. Yo sí tengo muchas tareas después de esto. ay, Esta, profe, perdón. tranquila. Estas recomendaciones de elaboración de tesis no la vamos a tomar el día de hoy, sino que vamos a tomarla el 4 de mayo, cuando ustedes vayan a empezar a escribir su propio texto. ¿Listo? Entonces, esta no la voy a tener en cuenta hoy. Esto tampoco, porque lo vamos a tomar el día del borrador. Esto tampoco, esto tampoco, esto tampoco. Todo es el día del borrador. Entonces, esto es una tesis. Usted dice, uy, tesis. Recuerden que la tesis es una oración. Simplemente no nos han dicho a qué tipo de oración. Eso quiere decir que incluye los dos tipos de oraciones. Recordemos que hay oraciones simples y hay oraciones compuestas, ¿cierto? Entonces, así usted la vea como muy extensa, pero es una oración que puede ser compuesta. ¿Por qué compuesta? Ah, porque debe tener más de dos verbos conjugados, por eso se llama oración compuesta. ¿Listo? Entonces, ¿qué dice esta tesis? Que la ingeniería genética es la herramienta que permitirá a los países en vía de desarrollo alcanzar niveles económicos en los próximos 20 años. Eso es una tesis. ¿Por qué es una tesis y es debatible? Bueno, primero vamos a, de acuerdo a la estructura de las características de la tesis, lo que dijimos lo primero, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos? Está escrita a manera de una afirmación contundente que deja clara la postura, ¿cierto? También tiene unas palabras claves. ¿Cuáles serían? Ingeniería genética, países en vía de desarrollo, altos niveles económicos y próximos 20 años. Esas palabras me están encerrando en sí la tesis. ¿Qué es lo que no me dice la tesis? Que la ingeniería genética, ¿qué va a ser? En los países en vía de desarrollo, en los próximos 20 años, va a alcanzar altos niveles de desarrollo económico, ¿cierto? ¿Es debatible? Sí. ¿Por qué?
O hay quienes que podrían afirmar que la ingeniería genética no es una herramienta para promover el desarrollo económico, que habrán otras. Entonces, aparecerán personas que estén a favor, aparecerán personas que estén en contra del uso de la ingeniería genética. ¿Puede ser sustentada? Sí. Entonces ahí acudimos a los argumentos y uno de los, en este tipo de tesis, el principal argumento que se puede utilizar son los argumentos de ejemplo. ¿Por qué? Ah, porque es que podemos buscar países donde se haya implementado la ingeniería genética y por ende haya logrado un alto nivel económico. ¿Ya? Entonces puede ser sustentada. Entonces, eso es como un análisis cuando nosotros hagamos una tesis. Cuando ustedes vayan a hacer su tesis, pues vamos a tener que hacer este cuadrito, pero ya con la de ustedes y ustedes ya han decidido, ya han definido sobre qué quieren hablar. Entonces vamos a hacer, entonces miramos, bueno, ¿está escrita bien? ¿Es una oración? Sí. ¿Hay algunas palabras claves? ¿Es debatible? ¿Es sustentable? Entonces, ese análisis lo tenemos que hacer antes de lanzarnos a escribir. Primero tenemos que comprobar que la tesis nos sirva. Si no, se pierde el texto y pierde el ejercicio como tal. Bueno, vamos a mirar 5 tesis. Entonces, lean bien esta, la uno, la 2 y en la próxima página hay 3. Entonces, la vamos a enumerar. Está la uno, la 2, la 3, 4 y 5. Ustedes al chat me pueden escribir cuáles consideran de esas 5. Hay 2 que son tesis. Las van a mirar y van a escribir los números. El uno, el 3, el 5, ta, 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 ¿sí? Entonces, cuando ya hayan leído bien estas 2, me avisan para pasar a la diapositiva siguiente. Ya veo por aquí alguna respuesta. A ver, escriba Lauren para usted de la uno a la 5, cuáles son las 2 posibles tesis que cumplen con las características. Profe, ¿nos podría mostrar La siguiente, las... Sí, me hace el listo, favor. ya. Bueno, yo dije que eran solo 2, Lauren, y usted ya me ha dicho 3. La uno, la 2 y la 5. Hay una de esas que no es como las otras, es diferente de todas las demás. La 2 y la 5. La brújula mágica. Bueno, No, ya. ahí de primera yo dije que, pues de las dos primeras me enseñó las dos, más no las dos. Ah, yo entendí que las 2. No, profe. Ah, ok. La número 2 y la número 5 para su merced, listo. Para Carol también, eso es efecto dominó. Todos van a contestar las 2 y las 5 mínimo. A ver, todos escriben. Devolverlo un segundito a la otra. 3 y 5. Carlos Manuel. Bueno, vamos a mirar la 2 que está la más popular que han escrito. 3 y 5. 3 y 5 también Ana Julia. ¿Cuántos marcaron? Va uno, van dos, han marcado la 2, la 3, la 2, 3 y 5. ¿Están haciendo copia? 2, 4, la uno, Luis.
Daniela 2 y 4. Bueno, vamos a mirar. Vamos a empezar con la 2, que fue la primera que contestaron. Los alimentos transgénicos son una opción viable para suplir las demandas alimenticias de países de tercer mundo. Primera característica, ¿qué es lo que decíamos? Que debe ser, ¿qué? 3 y 5, dice Fabio. Debatible. Debatible. ¿Será debatible eso? ¿Alimentos transgénicos? Pues puede ser para algunas personas y para otras no. En lo que a mí respecta, yo estaría de acuerdo porque eso ayudaría a suplir, pero hay muchas personas que no quieren que los alimentos sean modificados genéticamente ni nada. Entonces es un argumento también que se puede debatir. Ajá, muy bien. Ahora miremos, ¿está escrito en una oración? Sí. Sí, Sí, ¿cierto? sí, sí. Debatible, sí, porque pueden haber, como dice acá su compañero, y otras opciones, porque los alimentos transgénicos, dicen que la zanahoria es transgénica. ¿Usted qué han escuchado de la zanahoria? ¿Se han escuchado o no? No, ¿No? Alguien me dijo, que la zanahoria era trans. Yo, ay, sí, de verdad, nos tocaría averiguar. Pero, pero los alimentos transgénicos solamente para suplir las demandas alimenticias del mundo, o para qué otro uso se podría hacer. A ver, ustedes que están ahí con el internet, googleen y miren, alimentos transgénicos, ¿para qué sirven? Yo para solo- aumentar los cultivos. Y son los Ah, que son manipulados genéticamente. Sí, ellos se manipulan genéticamente y pues podría ayudar a la generación de más cultivos, ¿no? ya. Entonces aquí podría aparecer otra persona diciendo, no, que los van a llevar allá al países del tercer mundo. ¿Sí o no? Los envidiosos, ¿no? Vamos a ver qué dice Wilson. Han creado zanahorias genéticamente ¿sí ve? Modificadas que contienen mayor cantidad de un gen que posibilita el transporte de calcio en las membranas de las células vegetales. ¿Ve? Mejor dicho, aquí también aprendemos un poquito de todo. Entonces, habrán personas que digan, no, pero esos alimentos solamente a los países del tercer mundo, demandas alimenticias. ¿Y qué países son los que de verdad del tercer mundo están pasando por problemas alimenticios? ¿Cuáles serían? Por ejemplo, como China, allá no. Y En la China y en la Conchinchina, ¿en dónde más? Hay varios países. Entonces, por ejemplo, acá mirando aquí a la IA me dice que, a ver qué, África, sí. Me dice, Afganistán. sí, hay unos países. Entonces otros van a decir, pero no, ¿por qué? Eso podemos utilizarlos acá dice argumentos a favor, ¿no? Que para qué beneficio los alimentos, dicen, para la agricultura, como dijeron por ahí, mayor producción, menor uso de pesticidas y resistencia a condiciones, a la seguridad alimentaria, que es lo que nos dice acá, avances científicos, potencial para desarrollar nuevas variedades con características beneficiosas para la salud y el medio ambiente, ¿ya? Entonces, unos de un lado, otros de otro lado, y de acuerdo a su conveniencia, uy, Haití también, sí señora, sí señor, perdón, podrían decir, no, entonces, debatible es, ¿listo? Eso quiere decir que sí, efectivamente, esta es una tesis debatible y está bien estructurada, ¿listo? Bueno, ¿cuántos contestaron la uno? ¿Ninguno? Miramos por acá. ¿Cuántos dijeron uno? Uno, uno. Solamente Luis Carlos. Luis Carlos dijo que la uno también. ¿Por qué, Luis Carlos? Googleemos y buscamos uso de las células embrionarias. sí, pero la uno no, no, pues yo pensaría que no, profe, porque la uno sí es verdad, eso no es, o sea, pues pienso que no es debatible porque pues las Pues, personas, lo único debatible es en el dinero, porque si usted tiene el dinero, mandas a tener las células madres guardadas si las llegase a necesitar. Y Sí, además lo extenso que está Sí, ese no es una párrafo. frase. ¿no? O sea, está muy extensa esa oración. ¿Y la Sí. tesis, la oración, se dijo que eran cortas o extensas o no se dijo? No se dijo.
¿Eso qué quiere decir? Que la oración puede ser, ¿te acuerdas que yo les dije que habían oraciones simples y Simples oraciones compuestas. compuestas? ¿Eh? Pero miren, lo que dice acá es que para que, o sea, que las células madres, yo acá buscando aplicaciones potenciales de las células madres Y para ese enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson, el Alzheimer y Huntington. Nunca lo había escuchado. Dime, Carlos Manuel. Pues yo no elegí la primera, al principio sí estaba pensando en eso, pero al final vi que decía algo de las enfermedades, pero al final dice algo de la contaminación y yo digo, eso no tiene nada que ver con la contaminación. Las células madres sí son muy buenas y sería un punto a debatir muy bueno, pero nada que ver con que tenga que ver con la contaminación. Es como si estuviera mal redactada esa investigación, por así decirlo. Ajá. Bueno, ¿qué más, quién más dice? Entonces dice, la utilización adecuada de células madres embrionarias obtenidas a partir de la fecundación in vitro abre las puertas a investigaciones científicas que permitan la generación de nuevos tejidos para tratamiento de algunas enfermedades para frenar la contaminación. Ahora falta preguntar si el uso de ello frena la contaminación. A ver, googleen por ahí, búsquenla en la IA. El uso de las células embrionarias pueden frenar la contaminación. A ver qué nos arroja, por favor. Busquemos ahí. Bueno, él dice, Santiago dice que no es una oración. Luis dice que tiene buen argumento. El uso de las, yo también estoy mirando acá, el uso de las células embrionarias pueden frenar, pueden frenar la contaminación. A ver qué me responde. Oígame, esto sí está como, ¿ya buscaron? Mire lo que dice acá. El uso de esas posibles beneficios para el desarrollo de nuevas tecnologías de tratamiento de agua. Las células madre embrionarias podrían usarse para crear nuevas tecnologías para eliminar contaminantes del agua como bacterias, virus y productos químicos. Y si se usan para allá, pues también para algunas enfermedades o no, ¿qué dicen ustedes? Otro dice, la carne cultivada en laboratorio a partir de células madre embrionarias podrían reducir la necesidad de criar ganado, lo que a su vez disminuiría las emisiones de gases de efecto invernadero y la contaminación del agua por los desechos animales. Podrían usarse para crear nuevas fuentes de biocombustibles más sostenibles que los combustibles fósiles. Teniendo en cuenta esto, eso no es. No les dé miedo lanzarse a la respuesta. Pero sí, profe, puede reducir la contaminación porque, pues, cuando utilizamos animales y testeamos en ellos, contaminamos. Y dice que entonces ya no sé, claro, porque al utilizar las células madres ya dejaríamos de testear en animales y hacer experimentos que no pueden llegar a hacer nada y eso contamina. Muchas veces hacen experimentos con algún medicamento o algo y no da resultado. Eso tienen que, o sea, o lo desechan, pero de todas maneras contamina. Ujú. Entonces les cuento que sí es una tesis, es debatible, así la vean extensa. Recuerden que es una oración que puede ser simple o compuesta. ¿En dónde sería lo debatible? En el uso de de esas células madre embrionarias, porque aquí el uso que le van a dar es para frenar la contaminación.
Pero se acuerda que leímos que también puede ser más utilizada para las enfermedades como el Alzheimer. Entonces, habrán personas que dicen, no, pero ¿para qué la contaminación? Mejor para las personas. Entonces, usted ya empieza aquí como en los afectos. No, pero es que mire, puede limitar tal cosa, pueden estar para esas enfermedades neuro. Van a gastar aquí una investigación aquí para la contaminación cuando somos los hombres que con una buena conciencia social podemos detener o podemos meternos cambio en una enfermedad neurodegenerativa que requieren más cosas. ¿Sí? Otros dirían, no, pero imagínense con las enfermedades cardíacas, ¿ya? También se puede ayudar para eso. O no, y a las que tienen artritis, reumatoide, cáncer, entonces empiezan ahí todo el mundo, no, pues cada uno echando para su lado. Entonces va a generar controversia que en última es lo que quiere. ¿Sí ve? Entonces, esas dos son tesis. Eso quiere decir que las otras tres No, todas son debatibles. O sea, desde mi punto de vista, todas son debatibles. pues imagínense que, bueno, ahora sí, entonces estas tres que ustedes ven ahí no son tesis, pero podrían salir muy buenas tesis. Ay, por Lo, Dios. lo que pasa es que unas están muy mal estructuradas, no son debatibles, no me están diciendo nada, entonces vamos a desglosar. Primero, alcen la mano los que quieren que los clonen. ¿Ah? Esa también yo la consideraba como una de las tesis. Solamente que como decía que dos nomás, tocaba escoger. Pero, pues, para científicos como tal, para ellos debe ser magnífico eso, generar clones. Pero para nosotros, no. Entonces ahí se generaría pues el debate. Sí, pero como está escrita, dice, primero, ¿qué le, o sea, así como se lee, no se lee en oración, le sobra? ¿Qué palabra le sobra para que quede en oración? Considero, Considero Considero. Considero, ¿y cuál otra? que ¿Qué? Si yo le quito Implica. esa, exacto, yo quito esta, quedaría la oración, la clonación de seres humanos implica controversia ética. ¿Listo? Ahora, ¿es debatible? sí, yo pienso que sí, profe. ¿Qué dice? Sí, claro. ¿Sí? Sí, Pues sí, no, porque no es muchas personas, debatible. ¿no? No. Porque, porque digamos que personas Porque que, sí, ya sabemos que sí va a implicar controversia ética. O sea, recuerden que cuando hablamos de las tesis, decíamos que si todo el mundo está de acuerdo, ¿sí me hago entender? O sea, no tiene sentido y se pierde el objeto de la argumentación. Sería diferente que estuviese que la clonación de seres humanos no implica controversia ética. Ahí sí estaría muy bien hecha la tesis, porque ahí sí van a decir, ¿cómo que no? Y otros dirán que sí, y otros, pero aquí la gran mayoría de ustedes están de acuerdo. O sea, la clonación implica controversia ética. Todos estamos de acuerdo con que sí implica controversia ética. Y como todos estamos de acuerdo, por ende no es debatible. ¿Sí me hago entender? La hubiesen mirado de oración de otra forma, hubiese quedado debatible. Pero, profe, una cosa, pero por ejemplo, si la vemos entre nosotros, el grupo no es debatible, en este grupo, pero si la llevamos a la parte ya más global, pensaría que sí es debatible, ¿no? Pues ahí nos tocaría investigar qué tantas personas quieren que sean clonadas. Porque igual eso ya lo intentaron hacer, entonces sí fue debatible, o sea, globalmente sí fue debatible. Por eso, o sea, o sea, es debatible. O porque implica controversia ética. Es que, mira, vuelvan y vean y vuelvan que aquí todo el mundo está de acuerdo y pasa lo de acá. Perdón, me voy a devolver acá. Mm,
Se me perdió la cadenita. Esto, por ejemplo, esto es lo que yo le miré. Esa, como está planteada esa tesis, constituye una idea generalmente aceptada, que se toma como un hecho. Entonces, vuelvo acá a la pregunta. Entonces, no hay razón para tratar de persuadir a los lectores. Si yo digo que sí es una tesis, acá está. ¿Para qué lo voy a persuadir? Como para qué voy a escribir el texto desde la tesis donde diga que la clonación de seres humanos implica controversia ética. Con mis argumentos, ¿de qué los voy a convencer? ¿Sí me hago entender? O sea, como está redactado, no es debatible. Así de esa manera no es debatible porque vamos a estar de acuerdo todos que siempre va a generar controversia ética. ¿Sí? Sí o sí va a generar controversia ética. Entonces no tiene sentido hablar, escribir un texto para convencer al lector de qué, de que siga diciendo que no tiene sentido. Ya si fuera otra forma, pues ya tendría razón de ser los argumentos, pero por ahora no. ¿Sí ve? Por eso no es. Ahora, argumentaré sobre los efectos de las redes sociales en la vida de las personas. Ahí hay un buen tema. Estos temas que van a salir aquí son muy buenos para que ustedes vayan pensando en el que van a escribir que no sean tan trillados. Argumentaré sobre los efectos de las redes sociales en la vida de las personas. Primera falencia, ¿cuál sería? ¿Cómo está escrito? Como está escrito. Argumentaré. Argumentaré, ¿ya? Y hay algo más grave, pues no más grave, sino más específico que definitivamente no me la deja ver como una tesis. ¿Cuál sería? Los efectos. ¿Qué Sobre. pasa? No es que, pero ¿qué pasa con los efectos? Pues que va a contar en los efectos y ya no va como a argumentar nada ni. Sí, Sí y no. Sí es sobre la palabra efectos, pero es que a ese cuento le falta un pedazo. A esa tesis le falta algo para que sea tesis. Profe, sería una buena tesis donde se le quitara, argumentaré sobre los efectos, bueno, acá solamente se le dejamos, los efectos de las redes sociales son un problema en la vida de las personas. Así como tipo Eh, pregunta, sería debatible. correcto. ¿Qué pasa? Me habla de efectos, pero no me están diciendo si son buenos o son malos para la vida de las personas. ¿Sí ve? Algunos para los que viven de los likes dirán que eso es buenísimo. Otros, cuando no reciben muchos likes y les da depresión, entonces es malo y entonces es debatible, ¿cierto? En ese sentido. Pero así como está escrita, no me dice nada. Argumentaré, bueno, argumente, pero sobre los efectos, pero ¿cuáles efectos? ¿Positivos o negativos? Entonces no está completa la idea de la tesis. Pero como dice Luis Carlos, esas son, ahora sí, como la manifiesta Luis Carlos, sí puede ser debatible. Y también la podemos mirar desde el otro punto de vista. Luis Carlos la miró desde el punto de vista negativo. Ahora, desde el punto de vista positivo, también podemos sacar una tesis de ahí, que quedaría como más o menos. De la manera positiva, ¿cómo quedaría? Las redes sociales, empezando como por la oración, las redes sociales influyen de manera positiva en la vida de las personas. ¿Sí? Entonces ahí empezarían a haber controversia, claro, para aquellas que no les ha ido muy bien con las redes, han recibido bullying, persecución y bueno, tantas cosas que han pasado. ¿Listo? Entonces por eso no puede, pero sí sale muy buena. Y esta última también. Y ahí salen dos muy buenas tesis. Solo que dentro de las características y que no la escribí en la parte anterior es que las tesis no van en pregunta. Una tesis es o se afirma o se niega, pero en pregunta no puede ir. Si va en pregunta, implica cambio de texto. Ya no sería argumentativo, sino informativo. ¿Listo? Dime, Luis Carlos.
esta le podremos quitar los signos de pregunta. También le quitamos son y solamente le dejamos las corridas de toros son una manifestación, perdón, otra vez. Las corridas de toros, una manifestación de la cultura, se le quita la L, o una conducta de maltrato animal, ahí sí estaría bien. Bueno, Quitándole el signo de pregunta y el son. Pero como lo listo. dice, sí es como pregunta. Lo que pasa es que tampoco en la tesis, recuerden que la tesis es una posición clara y contundente frente al tema. Ese O me implica que me abre el camino. Y la tesis no puede abrir dos rutas, porque esa O está implicando que escoja una de las dos. Entonces no puede ir. Pero de ahí sí salen dos buenas tesis. Pero no podemos tomar las dos ideas que tienen ahí para que sea una sola tesis. Dime, Luis. O sea, las podemos editar para que se conceptualicen dos tesis diferentes o simplemente podemos omitir una y irnos por una sola. Igual de las Sí. dos maneras que usted la mire, va a ser debatible. ¿Cómo quedaría la primera? Las corridas de toros son una manifestación de cultura. Exacto, muy bien. ¿Y cómo quedaría la otra? Las Las corridas corridas de... de toros son una conducta de maltrato animal. Correcto. ¿Y sería debatible? Sí, claro, porque aquí, frente a esta segunda, saldrían todos los que les gustan las corridas de toros, porque van a decir y van a argumentar y van a decir que esos son animales criados para eso, igual que los gallos de pelea, como decía un compañero. ¿Sí? Para eso fueron criados. Y los que son de la defensa de los animales, pues van a decir, no, sí, eso no es una manifestación, eso es un asesinato, eso ta. De las dos maneras va a ser debatible. Pero así como está formulada con pregunta, que es lo primero que uno mira, uy, pregunta, no, no es tesis, y me dan dos opciones para escoger, no puede ser. Entonces, aquí eso sí sería una muy buena pregunta para un proyecto de investigación, ¿sí? Y entonces uno saca una hipótesis, y entonces saca unas variables, y uno investiga, pero como proyecto de investigación, pero como tesis no nos sirve. ¿Listo? Entonces, yo creo que hasta ahí quedó bien explicado lo que es la tesis, ¿no? No lo vayan a olvidar. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, esta tesis es incorrectísima. Dice, las células diploides tienen dos copias de cada tipo de cromosoma. Yo leo eso y yo digo, ¿o eso es verdad o es mentira? Primero que todo. Pues así para nosotros, no sé. Pues Entonces, busquemos. Entonces, se supone que es una información y se supone que es veraz, se supone, ¿cierto? De las células diploides. Pero para que sea una tesis como tal, le falta mucho. ¿Por qué? Uno la lee y está bueno, está escrita de manera afirmativa, pero no me está indicando, no me está señalando ninguna posición frente a una problemática, frente a algún hecho, no me está diciendo nada. Las células diploides tienen dos copias de cada tipo de... y, y, O sea, profe, solamente se está haciendo nomás una afirmación. pero no me están dando ninguna posición. ¿Y qué pasa que tenga dos? ¿Ya? No me está diciendo nada más. Entonces, pues pierde todo sentido. ¿Ya? No es Profe, debatible. o sea, lo único que le faltaría ahí es como para debatir, o sea, el punto para debatir, ¿cierto? El Que si es punto bueno para o debatir, malo. pero el problema es que no es debatible, ¿cierto? No es debatible, ¿por qué? Entonces, ahora miremos. Miremos, busquemos información sobre las células diploides que nos dice. Porque si es una verdad, si es de verdad, tiene dos copias de cada tipo de cromosoma, ¿sí? Uy, ya lo encontré. ¿Qué son las células diploides? Las células diploides son aquellas que poseen dos juegos de cromosomas, uno proveniente de la madre y otro del padre. En la mayoría de las células diploides, esto significa que tienen dos N cromosomas, donde N es el número haploide de la especie. O sea que es una
eso dejó de ser tesis y se convirtió en información. Ya que yo me ponga a pelear y peleando con la parte de genética y toda esa vaina, y se me ocurra a mí decir que las células diploides tienen solo un tipo de cromosoma, pues ahí sí empieza uno la peleadera, porque la ciencia ha dicho que no, que tiene dos. Pero yo también tengo, si yo digo que tiene una, pues tengo que buscar información donde me diga que solo tiene una, ¿sí? Pero así como está escrita, no es debatible porque es verdad. Y además es informativo, no es una tesis, ¿ya? Entonces, ahí, aquí en esto no se pueden plantear argumentos ni a favor ni en contra porque es verdad, es informativo. Entonces, hay que tener en cuenta en cuanto a la tesis. Siempre debe ser debatible. ¿Listo? Bueno, ahora, cuando yo ya tengo la tesis y ya la he definido, pero tenemos que buscar temas que sean controversiales. No busquemos temas ahí de paso les sugiero que cuando ustedes vayan a escribir su texto argumentativo no escojan temas como, ay, que ya estoy cansada de leerlos, el aborto, la eutanasia, la drogadicción, ¿cuál era el otro? La trata de blancas, no sé cuál otro sería así, que son, ay, yo no, ya no, hay otros temas, mire que ya vimos otro, pueden hablar de las corridas de toros, pueden hablar de fútbol, de deporte, pueden hablar de Dios existe, es debatible, eh, bueno, de otros temas. Si nosotros nos damos a la búsqueda en internet, podemos escribir temas para hablar en un texto argumentativo, uff, eso le van a salir muchísimos, ¿sí? Entonces, pero dejemos a un lado los temas ahí trillados. Bueno, entonces yo ya tengo mi posición frente al tema y ya ahora voy a preparar la argumentación. Estas son las clases de argumentos que hay. Hay racionales, de hecho, de ejemplo, de autoridad, de analogía, de causa y efecto. Y usted, uy, nos toca a todos mirar si en el texto para leer está en la presencia de todos esos. No. Les voy a hacer los más populares y los que más se consiguen en la noticia, en las revistas, en los periódicos. Para este producto y para el otro, ustedes van a utilizar, y para el que van a construir también, solo argumentos de autoridad y de ejemplo, la verdad, porque son los que más abundan en este tipo de textos. Los otros casi no. Eso es un 0,1%. ¿Cuándo decimos que hay un argumento de autoridad? Ah, porque son aquellos que están basados en la opinión de una persona que tiene un prestigio reconocido. O sea, no es cualquier pintado en la pared, no. Por eso se cita a la autoridad. Cuando se hacen proyectos de investigación, citan a la autoridad, a la persona erudita en la materia, ¿sí? Entonces, cuando yo utilizo un argumento de autoridad, pues tengo que seguir unas reglas sencillas desde las normas APA, ¿sí? Pero es importante citar argumentos de autoridad. O sea, personas cuando dice que saben del tema, de reconocido prestigio. Entonces, por ejemplo, ¿hay que salen? Pues la Organización Mundial de las entidades, como por ejemplo la ONU, Organización Mundial de la Salud, el DANE. También podemos utilizar de científicos, neurocientíficos, psicólogos, personas que sepan de acuerdo a la temática, ¿sí? Pero debe ser eruditas en la materia, o sea, que la saben. No puede ser muy subjetivo, los argumentos no pueden ser subjetivos porque no van a quedar bien sustentados. Yo no puedo, porque tenga una experiencia mala frente a algo y porque me pasó a mí, decir que eso es un argumento de autoridad porque me pasó a mí. No, porque no debe ser de una persona del común, ahí perdonen, sino una persona que de verdad sepa de la materia, sepa del tema, sea reconocida, aunque no sea reconocida, pero sabe. Para eso estudió, dicen los abuelos. ¿Listo? Entonces, en cuanto las fuentes deben ser citadas, es decir, incluir información básica, lo suficiente
que cuando yo pueda encontrar la fuente, yo, ay, mira, eso lo escribo eso, y yo voy a la internet y la encuentro con facilidad, o sea, no fue rebuscada. Tienen que ser cualificadas para hacer las afirmaciones, ¿ya? ¿Por qué? Porque tienen que ser cualificadas. Ah, porque es que estudiaron y tienen la información apropiada, ¿sí? El argumento debe explicar brevemente el fundamento o la información de la autoridad citada. Entonces, aquí vamos con un ejemplo. Vamos a tratar el tema de los estereotipos masculinos y femeninos. Y frente a eso está la siguiente tesis. Los padres son los responsables en la formación de los estereotipos desde la niñez. Los padres. ¿Debatible? ¿Qué dicen ustedes? Sí, profe, sí es debatible porque pues hay una controversia ahí, pues algunos pueden decir que no, otros pueden decir que sí. Algunos padres ahí van a decir, no, yo no soy responsable de esos estereotipos. Otros días, sí, ustedes desde la niñez a uno lo condicionan, que las niñas no pueden jugar con balón, que los niños no pueden jugar con muñecas, desde la niñez los mismos papás le dicen a uno que los hombres no lloran y le pegaban a uno, ¿sí? Entonces uno dice, ay, sí, formación de estereotipos desde la niñez. Pero como no puedo ser tan subjetiva, entonces uno se tiene que dar a la tarea de buscar personas que manejen este cuento de los estereotipos. Entonces, yo empiezo a escribir, esta es mi tesis, termino el párrafo introductorio, entonces luego vengo a argumentar. Entonces, partiendo de esa tesis, la argumentación, una con de autoridad quedaría así. Así como lo afirma María Luisa Bember, feminista, cineasta y guionista argentina, que se destacó como directora de películas sobre temáticas referidas a la mujer, en el prólogo de su film Juguetes, y va entre comillas lo que ella dijo, desde la infancia, las expectativas de conducta son distintas para cada sexo. Se educa a los hijos de manera específica para que actúen de manera específica. Los juguetes y los cuentos no son inocentes, son el primer condicionamiento cultural. Entonces, me están parando lo que desde que son los padres los que son directamente responsables en esta formación de los estereotipos. Entonces, ella me lo está avalando. ¿De qué manera? Acá. Porque en los niños, la mayor parte, ¿y quiénes les compran los juguetes y los cuentos a sus hijos? Pues los papás, ¿cierto? Entonces, aquí en este ejemplo se argumenta de autoridad a esta señora, ¿cierto? Es una persona de prestigio, conoce del tema, al menos de prestigio será en Argentina, irá porque no la conoce, no la conocemos acá en Colombia, pero en Argentina sí. Además se hizo una película y el film se llama Juguetes. Entonces uno dice, no, los cuentos y los juguetes no son inocentes, son el primer condicionamiento cultural. ¿Listo? Entonces, así es como se señala un argumento de autoridad. Luego dice, bueno, y los argumentos de ejemplo, pues busquemos ejemplos donde se haya visto ese condicionamiento, ¿cierto? De lo masculino y lo femenino. En muchas situaciones de la vida lo podemos ver, ¿sí? Los estereotipos. Entonces aquí dice argumento mediante ejemplos. Los argumentos de ejemplificación ofrecen uno o más ejemplos específicos en apoyo de una generalización. Se basan en ejemplos concretos, ¿sí? Entonces, los cuentos infantiles han reforzado y refuerzan los estereotipos masculino y femenino tal como los conocemos. Eso lo sacamos de un texto que se llama Los cuentos son muy viejos. Y ahí el autor afirma que los cuentos infantiles han reforzado y refuerzan los estereotipos masculino y femenino tal como los conocemos. Y se apoya en los cuentos tradicionales que hacen parte de la literatura universal. Entonces, y dentro de uno de esos personajes de los cuentos infantiles está el personaje de la madrastra. Cuando en los cuentos han visto una madrastra muy buena gente, ¿cuál es el estereotipo que se le ha dado al papel de madrastra? La malvada. La mala. La malvada, la mala, la bruja, y se ha gestado en los cuentos infantiles. Entonces dice, tanto en Blancanieves como en el cuento de la Cenicienta se ilustra no solamente la célebre rivalidad entre las mujeres, sino la advertencia que una mujer
efectiva lo es solo en la maldad, como es el caso de las madrastras. ¿Sí? Entonces, este argumento generaliza a partir de la ilustración sobre la rivalidad entre esas mujeres y lo expresa con la descripción de cada una de las malvadas madrastras. Entonces, liberada de su propia iniciativa, Blancanieves puede solo realizar quehaceres domésticos o cae en las trampas de su madrastra. Y ahí viene otro estereotipo también. En cuanto a la defensa, todos estos cuentos universales, las protagonistas siempre son salvadas ¿por quién? Por hombres, Pero, ¿cómo los llamamos? A ver. príncipes. El príncipe. El príncipe azul y uno sueña y crece en esos. Ay, cuando yo me case con mi príncipe azul, en serio, uno crece con eso. O no, yo crecí así, pensando en el matrimonio ideal, en el príncipe, en el que. Y después uno se casa y se estrella. Mentiras. Ent- Entonces, pero verdad, uno sueña, de verdad que sí. Dígame ustedes si no soñaban con sus cuentos en serio que uno soñaba así. Y lo más chistoso en los estereotipos es que es la princesa divina, hermosa, con una voz melodiosa, baila, canta, mientras coge la escoba y el trapero. ¿Sí ve? Es estereotipos. Y así hay muchos ejemplos. Ahora en la vida, cambiando aquí en la vida, que no sea como tan general, pero el color rosado ha sido uno de los estereotipos más grandes que ha habido, ¿cierto? Hasta hace poco es que los hombres utilizan las camisetas rosadas, pero hagámosle la encuesta. Hombres, Luis Carlos, ¿usted utiliza camisetas rosadas? No, señora, ¿Por qué? no me gusta. Ajá. Ay, sí. Wilson, dígame, ¿usted usa camisetas o camisas rosadas? Profe, yo creo que eso, no sé, de pronto en algún momento de la niñez, de pronto como vienen uno las crianzas, ¿no? Pero yo creo que un tiempo para acá ya es algo normal, ¿no? Un buen polo rosado, una camiseta, inclusive hubo una indumentaria del Real Madrid que la camiseta era rosada, ¿no? Y pues yo creo que a nivel mundial se utilizó, entonces no creo que sea solamente del género femenino, sino que ya ese es, ya no interesa si es femenino, masculino, bueno, creería yo por ese lado. Ajá. ¿Qué dice Pero Gemma? ahorita, Pero ahorita, Bueno, vaya, pues, profe, piensen los abuelos de nosotros y verá. principalmente, profe, yo pienso, ¿no? A mi idea acá, yo sí utilizo mucho ropa rosada. Pues pienso que la verdad el color no define la personalidad ni el género, ¿no? Entonces, eso es un color como cualquier color, o sea, sí lo han de pronto definido como pronto aparte de los demás colores, los principales o entonces, como toda mujer, la mayoría pues abarca el color rosado y pues también las innovaciones y lo que es, mire lo que fue como innovador la parte de Barbie, cogieron una cantidad de color rosado, o sea, más que todo por eso se enfoca hacia las mujeres, entonces, pues principalmente yo no creería que el color pues es un distintivo al género y pues yo creería que se puede utilizar en tanto hombre como mujer, es un unisex, como dicen así. Ah, bueno, ahora le voy a hacer una pregunta. Lo voy a invitar a un baby shower, ¿sí? Va a ser varón. ¿Ropa rosada le va a regalar? Uy, no. No, profe, pero pues no solamente le puedo regalar ropa rosada, pero puedo combinar colores, ya sea una camisa con parte o unos zapaticos que tengan parte de rosado, uno nunca puede saber, no que sea un conjunto todo rosado, pero puede llevar rosado. pero O los usted, papás no se lo van a poner. no, o Sí. sea, un punto de vista como tal, ¿no cree? Lo que pasa es que también no hemos superado los colores para los bebés. La verdad sea cierta. No hemos superado eso. Y también hay algo dentro de la historia también, lo de las medidas perfectas para la mujer perfecta. A ver, Luis Carlos, que alzó la mano. Pues, profesora, lo otro que no se ha superado es el tema que todavía no estamos, o sea, en los baby shower, como mencionaba. Si bien, como le decía el compañero, no estaría bien para nosotros en estos momentos regalarle a un niño
una prenda en un baby shower de color rosa o algo así. O una Ahora mucho muñeca. menos con los estereotipos que están creando de múltiples géneros, que binaria, no binaria, que yo no sé qué, y que si los papás están de acuerdo, que le regalen ropa de cualquier color, no estamos aún preparados para ese momento. O sea, No estamos literalmente nos preparados para mantenemos, ese paso. sí señora, literalmente todavía tenemos nuestras cositas que nos han enseñado y nos han inculcado desde pequeños. Mm, Exacto. Por lo menos por ser de un país como este. Por ejemplo, ya hablamos de otros países y Sí. ya ahorita es normal, absoluta. Exacto. Nosotros somos muy tradicionalistas, ¿cierto? Entonces, el rompimiento de esos estereotipos es muy, pero muy complicado. Hasta ahora medios, mire que en cuanto al modelaje, hasta ahora se ha roto ese estereotipo de que solamente eran las mujeres anoréxicas casi y con sus medidas perfectas, ¿se acuerdan? Y así eran los reinados y decía, con medidas, señorita Santander, tal, Elizabeth Arciniegas, 90 60 90 medidas perfectas, y lo decían así, ¿cierto? Estereotipo también en cuanto a las medidas. Entonces, muchas niñas de esa época crecieron en que no eran perfectas porque, por ejemplo, yo, que soy gordita, soy curvy, hasta ahora medio las están involucrando en actividades que solamente y exigían un cuerpo, mejor dicho, de botella, un cuerpo de reloj de arena, ¿ya? Entonces, hay muchas cosas de estereotipo, pero sí, Colombia es muy, muy, muy tradicional y romper con eso es complicado. Más que regálenlo por allá a su abuelo que tengan por allá y verá que esa vida le genera una serie de controversias. Entonces, esto de los estereotipos es otro tema chévere para investigar y cómo vamos hasta ahorita. Bueno. Entonces, ahí estamos entonces hablando de los ejemplos que son bien conocidos a nivel mundial, aquí en la Conchichina y en la Patagonia, y también entonces dos argumentos de autoridad. ¿Listo? Bueno, ahora sí llegó la verdad. Voy a hacerles un pequeño quiz, a ver si me captaron. Entonces, les voy a enviar un enlace y con esto terminamos nuestra tutoría. Les voy a enviar un enlace en la que vamos a hacer una una retroalimentación de lo que hemos hablado el día de hoy, ¿sí? Y luego pues miramos las respuestas como tal. Entonces, voy a mi plataforma favorita que es de Medellín, que se llama Tommy Digital. Entonces, les voy a enviar el enlace y vamos a hacer esa pequeña... Taratata, vamos acá. Mis clases. Ujú, ujú. Taratata, tesis y argumentos. Bueno. Si van a ingresar desde su celular, en la parte superior, cuando ingresen al enlace, van a ver la casita donde dice para insertar ese código que está ahí, el 441069, ¿sí? Ingresen ahí y ahí les va. Entonces, si están en el celular, entonces bajan bien para que ustedes puedan ustedes mismos manejan los tiempos y cada pregunta. Son 11 preguntas. Entonces, en la parte inferior, ustedes les van dando continuar, continuar. Ahí les va a salir, si les quedó bien, les sale el matachito bailando en verde. Si les quedó incorrecta, les sale el matachito en rojo. ¿Listo? Pero son preguntas de lo que hemos hablado hoy sobre la tesis, los argumentos y todas esas cositas. Entonces, los estamos viendo por acá. Me voy para la página de Tommy para ver cuántos han ingresado, para ver el informe. Y han ingresado 6. ¡Qué juicio! No, eso Johnny ya va, pero mejor dicho, en 2 de 11. Bueno, lean muy bien.
Y no, ahora miramos ahí. Listo, profe, ya terminé. ¡Uja! Mejor dicho, esperemos a los compañeros. ¿Quién terminó ya? Ah, Johnny, sí. 9-2. Oh. Estamos terminando. Faltan algunitos. ¿Listo, Carlos? Okis. Actualicemos acá la página. A ver quién falta. Bueno, ya nos falta no Fabio, Angie, Jesús, Ana, Gema y Laura. Lauren se quedó, se salió, se le cerró la plataforma. Es que le iba a hacer en el teléfono Ah, y ok. preferí ver en el computador, pero ya la acabé. Ah, ya la tengo. Ah, sí. Ok. Listo, Angie. Ahí, actualicemos acá. Bueno, falta Gema nomás. Faltan 3 y a Jesús le falta una. Falta Jesús. Bueno, vamos a las preguntas.
No, profe, yo soy el mismo Jesús, solamente que se me cayó el internet. Entonces, Gema, yo me coloqué porque no me deja entrar como Ah, bueno, Jesús. listo. Bueno, bueno, la primera, dos personas señalaron lo contrario. Ojo, recordemos aquí, hacemos el recorderis. La estructura de un texto argumentativo siempre va a una introducción que va al principio y ahí va metida la tesis, desarrolla los argumentos y concluye. Siempre va a ser esa. La definición, muy bien. A alguien se le fue por ahí sin contestar, pero la gran mayoría, 93%, muy bien. Esa es la definición de tesis, anunciar la idea que va a defender, la postura, argumentar, muy bien. ¿El propósito de una tesis es persuadir? Claro que sí. ¿Por qué me contestaron falso? Claro, ese es el propósito de una tesis. ¿Qué pasa ahí? Que nosotros sin una, o sea, la tesis es la opinión, ¿no? Entonces, ¿mi opinión cuál es? Pues yo emito mi opinión con la tesis, pues ¿es para qué? Para persuadir y convencer a la audiencia. Solamente que no me puedo quedar solo en la tesis. Tengo que hacer uso de otro recurso que viene siendo los argumentos. Características, sí. No, acuerde que no hablamos que de oraciones cortas, no, nunca dijimos. La tesis es una oración, pero ahí no nos dice si larga o corta, si, si es simple o compuesta. Es una oración, ¿sí? Pero sí debe ser debatible y debe ser sustentable, ¿ya? La importancia de la tesis atrás, sí, recuerden que, hombre, recuerde que la tesis está atravesando todo el texto. Nace en la introducción, se sustenta en cada párrafo argumentativo y se ratifica en la conclusión. O sea, todo gira alrededor de la tesis. Todo gira alrededor de la tesis. Los argumentos apuntan a la defensa de la tesis. Por eso se dice que atraviesa de forma entera y transversal todo el texto. Sí, muchas veces se la suelen confundir con argumentos, pero como ustedes ya saben que una tesis no puede ser un párrafo, sino una oración, entonces ya no la van a confundir, ¿sí? Muchas veces sí se presta para que la confundan con argumentos. Aquí, esta era como una cascarita en la pregunta. Los argumentos no buscan probar la tesis, no se derivan. Claro que sí. Por eso es una afirmación falsa. Así suena como redundante. ¿Por qué? Porque los argumentos sí buscan probar la tesis, sí se derivan de la tesis y se articulan en función de la tesis. Un buen argumento se basa en hechos y datos. Claro, un buen argumento sí va a hechos contundentes de autoridad, verificables, nos lleva a la delantera. Un mal argumento, no nos lleva para eso. No es una característica, claro. Usted tratar de manipular su argumento mediante falacias lógicas es terrible, pero hay personas que trabajan en pro de eso y han ganado encuestas, incluso disputas presidenciales a raíz de las falacias lógicas. ¿Cómo la ve? No sé, conocieron el caso de Trump, de una de las encuestas, algo pasó con el Facebook y utilizaron eso, falacias lógicas. Y las dicen tan bien contadas que usted termina creyéndolas. Entonces, ojo con eso. ¿Qué es una falacia? Un argumento que parece válido. Entonces, uno, pero no lo es, ¿cierto? Entonces, hay falacias que ustedes las pueden en el ámbito formal. Es como cuando uno dice, hay que decir mentiras para sacar verdades, algo así. Y usted la cuenta tan bien que se la cree, pero es una falacia. Y los argumentos no pueden utilizar falacias. Entonces, perderíamos la razón de ser. No es un elemento clave. Recuerden que todo lo subjetivo no puede entrar dentro de un buen argumento. ¿Ya? No es para que sea afectivo no puede ser subjetivo. Entonces no pueden entrar las emociones y opiniones. Esos dejémoslos para otros textos, pero para los textos argumentativos no.
Razonamiento lógico, claro que tienen que tener. Claro que tiene que haber refutaciones. Lo que pasa es que en los textos que usted van a leer no va a haber refutaciones, pero hay artículos en que hay argumentos y contraargumentos, ¿sí? Pero en este sentido ustedes no van a trabajar los contraargumentos, solo argumentos. Pero sí pueden haber refutación y la refutación proviene de los contraargumentos, ¿ya? Y la pregunta 11, ¿cuál es el propósito? Pues es resumir los argumentos principales. No es presentar, si yo presento nuevos argumentos en una conclusión, no me queda como conclusión, ¿sí? Refutar tampoco. La conclusión no es para refutar. Recuerden, es para consolidar la tesis y tampoco es para exponer otras opiniones sin fundamento, no. El propósito de la conclusión es resumir los argumentos principales y yo ya ratifico mi tesis. Es como la estocada final. Y vuelvo y la ratifico. Recuerden, tesis y los argumentos alrededor de todo el texto y con la conclusión ratifico mi tesis. Y así es como funciona esto de los textos argumentativos. ¿Listo? Bueno, entonces, pues hasta aquí vamos a la temática. Hay que retomarla, sí, de pronto para los análisis para el próximo 20 de abril. Entonces, Dios lo permita, nos vemos, lleven el texto que ahora cuando termine la clase, cuando la suba a YouTube, envíe el enlace, subo de una vez el texto, vayan chequeándolo, vayan mirándolo y para el 20 entonces nos reunimos, tanto los que están en la UIS como los que están acá, pues comparten la pantalla y podemos hacer una breve retroalimentación del texto y ese día subimos de una vez el producto. ¿Listo? Entonces, ¿alguna preguntita más? ¿O todo bien por ahora? Bueno, pues si no tienen nada que decir, pues yo tampoco. Entonces, muchísimas